Si te digo Miami, ¿en qué piensas? Quizás en playas, fiestas, yates y sobre todo mucha latinidad. Pero detrás de esta imagen hay otra realidad. Barrios enteros están siendo transformados y las comunidades que un día levantaron esta ciudad están siendo desplazadas. Hoy vamos a hablar del Miami del que muy pocos se atreven a hablar, el de verdad. Si os soy sincero, hoy estoy de muy mal humor. Vine para empezar a grabar, resulta que se me había olvidado el trípode. Para colmo, la cámara en el último vídeo, chicos, se me rompió. Así que vosotros me estáis viendo así, pero yo me estoy viendo a mí mismo así. Creo que hay una forma de arreglarlo. Estoy en el lugar indicado y el lugar correcto para hacerlo. Espera, déjame cruzar la calle, que no me mate. Tengo prisa. Hola. Un cortadito, por favor. Cortadito. Está caliente. Pero delicioso. Antes de Miami, ser el Miami que todos conocemos, era una ciudad un tanto distinta. Veréis, estaba lleno de segundas residencias y estaba pensado más bien como un lugar para vacacionar, ya que aquí venían personas, sobre todo del norte, atraídas por este clima tropical que tiene la ciudad precisamente por su cercanía con el Caribe. Sin embargo, a partir de los años 50-60 empezaría la cosa a cambiar. En 1959, Fidel Castro asciende al poder e inicia así la dictadura comunista en Cuba, la cual todavía sigue vigente. Esto provocó que muchas familias, sobre todo al principio las más acomodadas, empezaran a buscar refugio aquí, en los Estados Unidos. Claro, entended que en aquel entonces todo el mundo pensaba que el nuevo régimen político en Cuba sería algo simplemente temporal. Sin embargo, no fue así. Para dar una salida legal a todas estas familias y facilitar su regularización y asentar su poder económico en la zona, se creó en el 1966 la muy conocida como Ley de Ajuste Cubano, la cual sigue vigente. Esta ley concede un privilegio migratorio a todos aquellos nacidos en Cuba que residan durante al menos un año y un día en territorio americano, concediéndole así el estatus legal. Y no 364 días o tan solo un año, no. Tiene que ser un año y un día. Hay que ser estrictos en esto. Esto hizo que poco a poco la comunidad cubana en Miami fuese creciendo y se trajeran aquí a la ciudad negocios que antes estaban en La Habana. Y de alguna forma Miami se ha convertido en una extensión de la cubanía. Y la pequeña Habana es un recuerdo de esto. Y esto es algo que además se ha ido reforzando a lo largo de las décadas, especialmente con cada nueva ola de migración. Es que claro, entended que para los cubanos también Miami se convirtió en un símbolo de esperanza y fueron muchos los que dieron la vida por llegar a esta orilla. La comunidad de cubanos aquí en Miami atraería a otras comunidades de hispanohablantes y eso haría que la ciudad se desarrollase, evolucionase y sobre todo se latinizase, convirtiéndose en un símbolo de diversidad. Y de esta forma Miami se convirtió en la ciudad más latina de todos los Estados Unidos. Miami se fue llenando de otros pequeños fragmentos del mundo. A la pequeña Habana se juntó el pequeño Haití, pequeño San Juan, y es una ciudad que además casi no se habla inglés. Y es una ciudad que ha decidido crecer hacia arriba. De hecho, Miami es la tercera ciudad con más rascacielos de los Estados Unidos. Pero Miami está cambiando y lo que un día fue una ciudad de ilusión y esperanza para el emigrante, hoy en día es un lugar en el que es cada vez más difícil vivir. Déjame que te explique. Me hacen muchísima gracia estas cosas, que en verdad, sinceramente, no sé ni lo que son. A ver, mira. La verdad es que no sé lo que son, o sea, creo que había leído sobre estos, pero se me había completamente olvidado, ya lo buscaré. Y aprovecho este momento para recordarte que si te está gustando este contenido, que le des un buen like y que te suscribas, que ya estamos cerca de los 1000 suscriptores en el canal y me hace muchísima ilusión. Y veréis, no es que el lujo no estuviera nunca en Miami, de hecho todo lo contrario, siempre fue concebido como un lugar para vacacionar las personas más ricas de este país, pero sí que es verdad que desde el 2020 Miami ha empezado a experimentar un nuevo cambio de paradigma. De hecho, desde este año hasta esta época, el número de millonarios de la ciudad se ha multiplicado. Y desde el 2012 hasta el 2022, según los datos, se habían mudado aquí a Miami 38.000 millonarios, 360 centimillonarios y 12 billonarios. Y no me preguntéis la diferencia entre ceros porque no la sé.
Sí, es que ya a partir de más de 6 ceros mi cabeza no lo concibe. ¿Qué queréis que os diga? Soy de letras. Claro, os podéis imaginar que esto lo que ha provocado es un encarecimiento constante de la ciudad. Pero ¿y esto por qué sucede? Para empezar, el estado de la Florida no cobra impuestos estatales sobre la renta, por lo que es una competencia directa a otros estados como puede ser Nueva York o California. Aparte de esto, durante el 2020 aquí en la Florida no hubieron casi restricciones y se impulsó el teletrabajo, lo que hizo que las personas que se lo pudieran permitir se mudaran aquí atraídos por el buen clima y la poca carga fiscal. A esto hay que sumarle otro factor, y es que desde el 2020 el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, ha promovido la imagen de Miami como la ciudad suiza de los Estados Unidos, la capital de los capitales, como a él le gusta llamarle. Esto ha provocado que muchas empresas se trasladen aquí a Miami. Estoy hablando de empresas como Citadel o Blackstone. Esto ha atraído a millonarios de la criptomoneda y Miami ha pasado de ser de la ciudad del turismo al nuevo Silicon Valley de los Estados Unidos. Ha tenido varias consecuencias. En primer lugar, una a nivel psicológico, y es que mucha gente ha querido formar parte de este lujo de la ciudad, el vivir queriendo ser millonario. De hecho, Miami está considerado una de las ciudades con mayor irresponsabilidad financiera, ya que 1 de cada 3 habitantes tiene una tarjeta de crédito al límite. Pero también tiene una consecuencia más dramática a nivel social. Te explico. La llegada de tantos millonarios a la ciudad ha tenido como consecuencia directa el encarecimiento de la vida aquí en Miami. De hecho, la renta media ha subido en la ciudad hasta un 21%, y varios estudios indican que Miami se ha convertido en los últimos años en la ciudad más desigual de los Estados Unidos. Y aquellos barrios que alguna vez fueron celebración de la diversidad cultural en Miami se están viendo desplazados por el imparable crecimiento de la ciudad. Es el caso de Little Haiti. Me encuentro en Little Haiti, un barrio que alberga la mayor comunidad de haitianos de Miami, aunque también está considerado uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. En cualquiera de los casos se encuentra muy convenientemente cercano al centro. Esto ha puesto en el barrio en el punto de mira. Es bastante probable que pronto desaparezca. Recientemente la ciudad de Miami ha presentado para Little Haiti el proyecto Magic City Innovation District. Se trata de un proyecto urbanístico de $1.000 millones que pretende construir aquí hoteles de lujos, centros comerciales y viviendas. Claro, todo esto está en manos de agentes privados que han comprado un terreno que, si bien es verdad que está bastante deteriorado, se encuentra habitado. Lo que está pasando es que están tratando de desalojar y desplazar a las personas que aquí viven a través de la subida masiva de alquileres. De hecho, chicos, viniendo por aquí, el señor del Uber se puso a hablar conmigo y me explicó a la perfección lo que está ocurriendo. Alcancé a grabarlo, así que os lo voy a poner todo lo que me dijo. Los barrios que cuestan poco, la tierra vale mucho. Entonces, por ejemplo, ellos te devalúan. Le meten droga al sitio, le meten crimen y le suban los impuestos. ¿Qué tienen que hacer ellos? Eso le pasó ahí en Miami Design District. Este es el mejor sitio para uno comprarse una casa ahora mismo. Ahora mismo, compra una casa ahora mismo en $200,000. 5 años la venden $1 millón. Pero este tipo de movimientos no son nada nuevos en la ciudad. De hecho, Wynwood, uno de los barrios más alternativos pero a la vez lujosos de Miami, en alguna ocasión fue el pequeño San Juan, en el cual albergaba la mayor comunidad de puertorriqueños de toda la zona. Por lo que todo esto me llevó a preguntarme, ¿cuánto tiempo le queda a Little Havana para verse afectada por estos proyectos urbanísticos? Sin embargo, dentro de toda esta situación tenemos a nuestros pequeños rebeldes. Y es que justo aquí en Coral Gables se encuentra en una vivienda un tanto peculiar. Déjame que te explique. Actualmente me encuentro en la casa de Orlando Capote, el que está considerado el Quijote de aquí de Coral Gables. Él compró esta casa en 1989 con sus padres, con los ahorros y el sudor de toda una vida trabajando aquí en este país. Sin embargo, esta zona de Coral Gables se vio envuelta en uno de estos proyectos de la ciudad para mejorarla, en la que se construyeron hoteles, centros comerciales, viviendas de lujos. ¿Y qué pasó? Que todas las personas que habían aquí la trasladaron, se demolió la zona y iniciaron este proyecto. Sin embargo, Orlando se ha negado a irse, ya que dice que esta es la casa por la que él y sus padres lucharon. La consecuencia de esto ha sido que esta modesta casa se ha quedado envuelta en grandes y lujosos edificios que le tapan hasta la luz del sol.
No sé qué pensáis de todo esto. Yo por mi parte creo que es un tema súper interesante a sacar a la luz, ya que muchas veces no nos paramos a pensar en qué se pone en riesgo por las ambiciones y el disfrute de unos pocos. Es que siempre que pensamos en Miami pensamos en el lujo de Miami, pero no se habla tanto del coste de ese lujo. Y lo siento mucho por el tostón, sé que ha sido un vídeo denso, pero si has llegado hasta aquí, enhorabuena, muchísimas gracias, espero que te haya gustado y yo me voy yendo. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.